Interesante reflexión que hacía el pastor, ¿cierto? Bien, nos convoca hoy día el libro de Hechos, capítulo 17, del 1 al 15. Pablo en Tesalónica y en Berea. La semana pasada Daniel nos compartió el capítulo 16, súper intenso, súper grande. Tuvo que ahí apretarse un poquito para poder andar con el tiempo. Habló de Timoteo, hijo de una mujer creyente, ¿cierto? Judía y de padre griego. Habló que Pablo quiso llevarlo como misionero, encontró un nicho ahí, un corazón lindo para trabajar en el servicio, pero a causa de los judíos tuvo que circuncidarlo, ¿cierto? La iglesia era conformadas en la fe y aumentaban cada día el número. Les fue prohibido por el Espíritu Santo ir a algunas ciudades. Pasaron por Macedonia anunciando el Evangelio. En Tiatira conocieron a Lidia, ¿cierto? Encontraron a una muchacha con un espíritu de adivinación, ¿cierto? Que generaba lucas ¿cierto? Y cuando ellos les sacaron, se reprendieron el espíritu con el Espíritu Santo y ese fue abandonado, los tomaron presos, porque ya se había acabado el negocio, ¿cierto? En la cárcel cantaban, alababan, glorificaban el nombre de Dios, ¿cierto? ¿Qué pasó? Un terremoto de repente, eso no era casualidad, era de Dios. Fueron soltadas las cadenas, fueron abiertas las puertas, ellos se quedaron ahí, estaban presos, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, lógico. Pero fueron, ¿cierto? El carcelero recibió al Señor en esa hora. Después de eso, los mandaron a azotar y les dijeron, ya váyanse. Claro que no sabían que era romano Pablo, ¿cierto? Así que ahí tenían un problema. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo un material frente a una misma situación tiene distintas respuestas? Pongamos el ejemplo. Si yo a una barra de estaño, a la plata, al oro, a una vela, le aplico calor incesante, ¿cierto? Esto se derrite, cambia su composición de sólido a líquido, ¿cierto? Eso se llama fusión. Por otro lado, si a un material yo le aplico mucho calor, puedo templarlo, ¿cierto? Como el acero. Y puedo lograr que un mismo calor, en vez de derretirlo, ahora le da dureza, lo afirma, lo pone sólido, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene que ver con el estudio? Yo siempre lo digo. Sí tiene que ver. Hoy día vamos a ver dos realidades distintas, dos iglesias que, si bien fueron abordadas por Pablo, entregado el Evangelio, respondieron distintamente, ¿ya? En Tesalónica, una ciudad grande, influyente, pero fue muy hostil, ¿ya? Y tenemos a Berea, más pequeña, pero con un corazón abierto a recibir la palabra. Eso es. Vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces por nosotros. Y te pedimos, Señor, que abras nuestra vida, abras nuestros corazones, abras nuestros pensamientos, Señor, para recibirla con mucho amor y gozo. Amén. Bien, tenemos Pablo predica en Tesalónica durante 3 sábados. Vamos al versículo 1, dice, pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como de costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Llegaron a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad portuaria a unos 160 kilómetros, 3 días de camino desde Filipo, desde la última parte donde estuvieron. Tesalónica hoy en día todavía existe y es la segunda ciudad más grande de Grecia y es la capital de Macedonia Central. Como era de costumbre, Pablo siempre, que lo hemos visto, siempre iba a la sinagoga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habían judíos. Su técnica era acercarse al que conocía, aunque no lo recibieran, ¿cierto? Pero él insistía, él llevaba el mensaje a los judíos. Entonces, fueron a visitarlo por 3 sábados, nos dice acá, ¿cierto? Los días que ellos asistían. La palabra decía que discutían.
discutir para nosotros es dos personas enfrentadas que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero la raíz de la palabra discutir viene del latín, que significa disipar o resolver, esparcir, era como sacudir, ¿ya? El sinónimo es analizar, examinar, estudiar, tratar, deliberar y razonar. Entonces, Pablo comenzó con ellos basándose en las Escrituras, primeramente. Como vimos la primera vez que viajó, ¿cierto?, a visitar las iglesias, él comenzó desde el Génesis en adelante, hablando acerca de la Biblia y acerca de lo que significaba Cristo. De la misma forma, él dice que razonaba con ellos acerca de las Escrituras. No hablaba ninguna otra cosa, no les preguntaba cómo estaban, no. Él razonaba. Él les decía que la palabra era evidente. Dice, y él dialogó basándose en las Escrituras. Pablo se encargó de explicar, ¿ya?, todo lo relacionado a la palabra, y con claridad y sencillez. Pablo destacó que Cristo debía sufrir y resucitar de los muertos. A diferencia de su primer viaje, él se enfoca más hoy en esa situación, de que Jesús venía a salvar, pero también debía morir y resucitar. Pero dando evidencias acerca de esto, Pablo enfatizó que todo esto es Jesús, que Jesús anunció su muerte y que sufriría. Pablo declaró por medio de las Escrituras que en el Salmo 53, ¿cierto?, podemos pensar que esto es lo que fundamentalmente él explicó, que encontrábamos a un siervo sufriente, el sufrimiento en las transgresiones, la expiación y la sanidad, el plan de Dios, la sustitución penal, porque Él pagó por nuestros pecados, y el sacrificio y la resurrección. Si me acompañan a Isaías 53, vamos a leer algunos versículos. Vamos al clásico de Isaías 53, del 3 al 6. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nosotros como cristianos que hemos recibido de Dios tenemos la claridad de esto, podemos explicarle a otra persona cómo fue que Dios entregó su vida en rescate de nosotros, ¿ya? Y esto es lo que está haciendo Pablo. Él va a la sinagoga y le dice, esto es lo que pasó. Este es el Cristo que yo hablo, el Cristo sufriente, el Cristo que recibió nuestra condenación y la llevó en la cruz. También podría haber hablado Pablo acerca del Salmo 16:10, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. En relación a que él fue muerto, fue enterrado, pero fue resucitado, ¿cierto? También podría haber hablado Pablo acerca de Malaquías 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Testifica. Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento, testifica que de esta ciudad iba a salir el Rey y el Salvador, ¿cierto? Y dice, el que me será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días
de la eternidad. Entonces Pablo les explica, era necesario que el Cristo padeciese, pero resucitara de los muertos, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aprendiendo acá cómo la visión que llevaba Pablo y como mensajero de la palabra a estas iglesias. También que Jesús es el Cristo. La conclusión de Pablo era que se cumplía la profecía de que Cristo era el Mesías. Vamos al versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y los griegos piadosos eran gran en número y las mujeres nobles no pocas. Interesante porque por lo general siempre habla más de las mujeres, que hay más mujeres que hombres, pero aquí dice que junto con Pablo eran más los griegos piadosos, no habla de los judíos. Los que más creyeron, como la vez anterior, fueron los griegos. Ellos, los no judíos, recibieron con más pasión el Evangelio y un gran número de mujeres nobles. Algunos se convencieron entre los creyentes, tuvieron una muy buena respuesta. La mayoría eran griegos devotos, eran personas que tenían una buena reputación y también no pocas mujeres. Al parecer era un éxito hasta aquí, el viaje iba súper bien. Una acotación al margen, cuando se formó la iglesia de Filipo, en algún minuto esta iglesia apoyó a Pablo financieramente. Eso como dato en Filipenses 4, 15 y 16. Vamos a la segunda parte del mensaje, del versículo 5 al 8. Una turba violenta a Pablo y a Silas. Versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Pero no habiéndolos encontrado, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravinieron los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyeron estas cosas. Acá dice que los judíos que no creyeron las enseñanzas, este grupito, que podría ser un grupo minoritario, como sucede hoy día, con actividades o situaciones donde un pequeño grupo que hace mucho ruido genera un alboroto. Dice que sintieron envidia. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Se recuerdan? Tenían envidia de él y de su enseñanza porque estaba llamando mucho la atención. Con Pablo estaba pasando lo mismo. Sintieron envidia y tomaron algunos hombres malvados de las plazas del mercado. ¿Qué dice usted cuando ve un grupo de personas paradas en la esquina? Estos son ociosos, no tienen nada que hacer. Se están parados en la esquina, fumando, mirándose, puro conversar. Bueno, algo así. Piensen en las plazas de armas. Que siempre hay, aparte de viejitos, siempre hay personas maliciosas. Paradas ahí, reunieron una turba para estar en la ciudad. Gente envidiosa entre el pueblo judío. Como sucedió en Antioquía, eso lo vimos en Hechos 13 del 45 al 50, también pasó en Iconio, en Hechos 14 del 2 al 5, volvió a pasar en Listra, del 14 al, versículo 14, capítulo 14, versículo 19. Todo esto pasó en el primer viaje misionero. Siempre hubo oposición, se predicaba la palabra, pero saltaban estos judíos, o jodidos, bueno, puede ser, ¿cierto? Y la frase dice, tomaron consigo hombres ociosos y maliciosos, que no tenían nada que hacer.
era gente que no tenía oficio, no tenía ocupación, alborotadores, que armaron una turba para causar disturbios. Los que andan con overoles blancos, dice uno, ¿cierto? No tienen nada que hacer. Estas personas ociosas y malas fueron instigadores y conformaron ahí una trifulca para ir a la casa de Jasón. Probablemente eran desempleados, ¿cierto? Y les pagaron por el servicio para ir a molestar. Entonces dice, juntaron una turba alborotando a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. O sea, la idea era sacarlos, llevarlos ahí y hacer un alboroto y decir, estos hombres que hacen cosas malas. Pero en realidad no era. Dice, y atacaron la casa de Jasón. Jasón era un cristiano que vivía en Tesalónica, cuya casa parece haber sido el centro de operaciones de Pablo para entregar el Evangelio. Podría ser la capilla, digámoslo así. Y dice que no encontraron a Pablo y a Silas, pero encontraron a Jasón solamente. Jasón solo aparece 2 veces en la Biblia. Aparece aquí, en Tesalónica, y también aparece en el libro de Romanos 16, 21. ¿Ya? Algunos piensan que es familiar de Pablo, pero hay que leer el contexto. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y Sosipater, mis parientes. Pero no quiere decir que eran familiares, ¿ya? Seguramente eran como hermanos. ¿Ya? Vamos al versículo 6. Dice, pero no lo hallamos. Entonces trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Gritando, haciendo alarde, oiga, trajimos a Jasón porque este está alborotando la ciudad. Están trastornando al mundo y han venido aquí. Lo que estaban viendo, que el cristianismo estaba creciendo tanto, ¿cierto?, que estaban trastornando el mundo. La pregunta hoy día podría ser, ¿qué piensa la gente de los cristianos hoy día? Estamos locos, somos anacrónicos. Segunda pregunta, ¿cómo estamos comunicando el Evangelio? ¿Estamos siendo claros con lo que decimos? ¿Estamos llevando la palabra ferviente o solamente somos buenas personas? ¿Ya? O dicen, ahí viene el trastornado. ¿No? Podría ser, pero no. Nosotros deberíamos ser como estos Pablos y Silas. Deberíamos comunicar el Evangelio. No importa que nos traten de tontitos, ¿cierto? No andamos con la cuchara golpeando en todos lados, no. Tenemos la verdad de Cristo, ¿cierto? Acá vemos cómo Dios estaba obrando a través de Pablo y de Silas. Y decían que tenían el mundo patas arriba, ¿cierto? Pero si nosotros estamos patas arriba, ¿cómo está el mundo en realidad? Porque hoy día vemos que este mundo está patas arriba. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Versículo 7. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Los argumentos son, han dado alojamiento y quizás han formado una iglesia. Todos estos actúan en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Es una acusación bastante grave, porque si bien todo lo que se oponía a César era muerte, ¿ya?, a ellos les interesaba muy poco, a los romanos les importaba muy poco si se juntaban a alabar al Señor o a estudiar la Biblia. Eso no les interesaba. Pero que dijeran que se levantaba un rey y venía en contra de Roma y del César, era pena de muerte, era seguro. Entonces, si se fijan, es lo mismo que hicieron con Jesús, ¿cierto? Porque decía,
¿Tú te crees rey? Le dijo, tú mismo lo dices, le dijo, ¿cierto? A Pilato. Pero esa era la consigna de los judíos, que Cristo se hacía llamar el rey de los judíos, ¿cierto? Claramente sus temores eran infundados, porque Jesús no, siempre hemos visto que Jesús no era un rey, no era un líder político, ¿cierto? Veamos lo que dice Juan 18, versículo 36. Respondiendo Jesús, dice, mi reino no es de este mundo. Él lo dijo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino del Señor es celestial. Nosotros hemos creído en eso, ¿cierto? Aunque tengamos aflicciones, dificultades, nos espera una corona de gloria, ¿cierto? El Evangelio es el único que hace a las personas ser mejores personas, ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores trabajadores, ser mejores estudiantes. Entonces, ¿la Biblia nos hace peores? ¿Somos anacrónicos? No, al contrario, nos hace ser mejores ante la sociedad. O sea, deberían aceptarnos los mejores trabajos nosotros, ¿cierto? Porque le damos mejor testimonio, ¿cierto? Si yo soy el encargado del inventario, no voy a robar, ¿no? Entonces yo debería ser el gerente, ¿no? Vamos a avanzar. Vamos al 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a leer hasta el 10a. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En la historia no se nos cuenta cómo desapareció Pablo y Silas de la casa de Jasón, cómo se escondieron. Yo me imaginé muchas cosas, me pasé varios rollos de que saltaron por las paredes, hicieron un túnel, tenían un búnker. Mi mente empezó a trabajar así, me pasé películas, pero no está. ¿Cómo fue? Va a quedar a nuestra imaginación, ¿ya? Pero después que Jasón tuvo que pagar una fianza porque como eran griegos, estando controlados por un Estado romano y ya los habían tomado presos, necesitaban hacer que esto sirviera de escarmiento para que no volvieran a hacerlo, ¿ya? Que no estuvieran en contra porque decían que era un rey, ¿verdad? Entonces tuvo que pagar fianza. Afortunadamente tenía cómo hacerlo Jasón, ¿cierto? Y pagó el tributo y pagó para que esto no lo volvieran a hacer. Pero dice que se encargaron además de subir a Pablo a una embarcación y mandarlo de Tesalónica a Berea. ¿Y a dónde aparecieron? Dice aquí, inmediatamente los hermanos los enviaron por la noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces los hermanos los enviaron. Pablo solo pasó unas semanas, decía 3 sábados. Y 3 sábados bastaron para armar una iglesia, una tremenda iglesia en Tesalónica, ¿ya? 3 sábados. No nos dice si estuvieron de día, todo el día, cuántas horas estuvieron enseñando, si se cansaron, no. Pero dice que ellos recibieron la palabra, ¿cierto? Y además, los eruditos dicen que Tesalónica fue la primera iglesia donde se le envió cartas, ¿ya? Donde Pablo empezó a mandar las cartitas, fue el primero, Tesalónica. Ahora vamos a ver la parte B del versículo 10. Dice, ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Alguien podría decir, este Pablo no aprende. Le gusta el deseo, pero no. Él va directo. Él en su ADN estaba enseñar la palabra, proclamar el Evangelio, llevar a todos y tratar de convencerlos de que el que lo había cambiado a él,
su manera de pensar, su manera de ver las Escrituras estaba ahora gobernado por Dios. Entonces dice, y ellos llegando entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. Anteriormente dijo que los griegos eran nobles. Dijo que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, añadiendo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas y distinguidas, y no pocos hombres. Al revés, ¿se dieron cuenta? Fue más mujeres. Al llegar encontraron una sinagoga. Berea está ubicada estratégicamente y había muchos nobles. Cosa de destacar, que recibieron la palabra con mucha solicitud o prontitud, podríamos decir que también con celeridad, con prestancia, la recibieron con ganas, con prontitud, con diligencia, con brevedad. Entonces dice que enseñaron las Escrituras. Acá no nos dice que partieron tomando el mensaje o de lo que habló. Yo creo que habló de lo mismo, porque era su estándar de cómo enseñaba, ¿ya? Entonces, los bereanos escucharon las enseñanzas del apóstol Pablo y de la misma forma que a lo mejor lo recibieron los tesalónicos, pero aquí había una diferencia grande. Ellos escudriñaron las Escrituras para comprobar que lo que Pablo decía era verdad. Es como cuando yo les digo, vamos al versículo tanto, ¿cierto? Usted lo revisa, o lo puede anotar, ¿cierto? Escudriñar. Interesante porque no aceptaron, o sea, yo les digo, esto es verde, y ustedes me van a creer que es verde porque yo lo digo. Y no se equivoca, es daltónico, pero no, ¿cierto? Eso. Entonces, no se quedaron con la oratoria de Pablo, o en la forma de presentar el Evangelio. No se quedaron por cómo él hablaba, no se quedaron por eso, o porque era un buen predicador, porque conocía lo que estaba diciendo. Ellos querían saber más, ellos querían escudriñar y saber si lo que Pablo les decía era verdad. Finalmente recuerden que ellos iban todos los sábados y leían la Escritura, leían las leyes, pero no las entendían, ¿cierto? Porque estaban cegados. Solo hacían las obras, solo hacían lo que decía, pero no estaban recibiendo la palabra. Ellos escudriñaban las Escrituras a diario para averiguar si estas cosas eran verdad o no. Investigaban las Escrituras. Las Escrituras diariamente las revisaban para descubrir la verdad de la Biblia. Veamos lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Juan, versículo 39. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo yo puedo conocer al Señor si nunca leo la Biblia? Textual, y lo dijo el Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Cómo podemos crecer? Conociendo realmente al Señor. Cuando yo era más joven y conocí a mi señora, ¿cierto? Pasaba mucho tiempo hablando por teléfono porque ella vivía en Santiago y yo vivía en el sur y nos pegábamos 1 a 2 horas en el teléfono, ¿cierto?
Ustedes saben que quedé chico porque vine caminando. Pero yo lo que quería era conocerla, quería saber qué pensaba, qué había hecho durante el día. ¿Cómo puedo conocer al Señor si no leo nunca la Biblia? No lo veo presencialmente, Él no está al lado mío. No puedo hablar con Él porque no lo veo, pero creo. Pero ¿cómo lo puedo conocer si Él me dice, escudriñad las Escrituras? Aquí está claro. Porque en ella tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Hay un feedback ahí, ¿cierto? La palabra escritura aparece 55 veces en la Biblia. Hay 55 versículos que si quiere buscar, le van a decir que puede conocer al Señor. La Biblia contiene la verdad de Dios. Y esa verdad está ahí para descubrirla. Si no la buscamos, jamás vamos a descubrir los tesoros que están aquí adentro. ¿Cierto? Hay una serie de películas que hablan de buscar tesoros. Y la única forma que hacen es buscar el mapa, y lo que hacen es desesperarse. Y el mapa lo guía hasta que encuentran el tesoro. No había nada, pero lo buscaron, ¿cierto? Eso. Veamos lo que dice Juan 14, del 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. ¿Quién entregó los mandamientos? Cristo. ¿Dónde están? En la Biblia. ¿Y para qué son? Para joderme la vida. No. Para cuidarnos de las demás cosas. Nos dictan las normas, nos dictan los estatutos. El Señor cuando dio las tablas de la ley, no era un no. No era para que yo dijera, pucha, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. No, era para cuidarnos, ¿ya? Cuidar a su pueblo y cuidarnos a nosotros ahora. Dice, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. El Señor se fue y nos mandó el Espíritu Santo. Nunca nos ha dejado solos, ¿cierto? Y yo les mandaré un consolador. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y está con ustedes. Entonces, si Cristo vino a morar en mi vida, yo le recibí a Él como Dios y Salvador. Si yo leo la Escritura, lo estoy conociendo a Él diariamente. Diariamente. El Salmo 119, del 1 al 176, ¿lo vamos a leer todo? No. Pero es maravilloso, léanlo. Versículo 15 y 16. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. ¿Entiendes? Maravilloso. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la Biblia. Juan 14, 9, parte A, dice, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Se lo dijo a sus discípulos. Muéstranos al Padre. Pero si estoy aquí con ustedes. ¿Cómo no han visto al Padre glorificado en mí? No en mí, en Jesús, ¿cierto? Entonces, el mensaje es, si nosotros queremos conocer a Dios, debemos hacerlo a través de la Escritura. Entonces, recibieron la palabra con prontitud. Cuando Pablo predicaba, tenía el corazón abierto para enseñarles la palabra, porque ellos estaban ávidos, ellos querían recibir la palabra con prontitud. Y dice que muchos de ellos creyeron, muchos. Vamos al versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica, los anteriores, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo,
fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Qué encontramos acá? Los mismos judíos agarraron a estos mismos alborotadores y se fueron a Bereda. La distancia que había entre Tesalónica y Bereda era de 75 kilómetros. Para esa época, más o menos 15 horas caminando, o 2 días. Más o menos eso era la distancia. Y se dieron el lujo de caminar esa misma cantidad de horas. Hoy día yo pienso, ¿cuánto me demoro yo en venir a la iglesia? 15 minutos, media hora, 1 hora quizás. Y vengo a aprender de la Biblia. Estos, por hacerme el mal, fueron 15 horas caminando. ¿Se fijan cómo los alborotadores pueden hacer cosas con tal de cumplir sus propósitos? Y a nosotros a veces nos cuesta levantarnos, no, que es domingo, no me quiero levantar. Como dice Heriberto, ¿cierto? No me quiero levantar, pero tú eres el pastor, le dice la Sandra, tenés que ir igual. Entonces, nos debe llamar la atención, ¿cierto? Igual que en la otra iglesia, ¿cierto? Dijimos que fueron a molestar en Pisidia, en Iconio, en Listra y ahora Tesalónica. Y ahora vamos a Berea a molestar, por todos lados. La quinta ciudad que van a hacer berrinches, molestando, no quieren que la palabra se predique. Pero los hermanos despidieron a Pablo. Los cristianos de Berea lo enviaron a Atenas, que ese es el spoiler para la próxima semana, ¿cierto? A Atenas. Temiendo por la vida de Pablo, lo ayudaron a irse, pero esto tenía un propósito, de seguir predicando el Evangelio, ¿cierto? Recordemos Hechos 1:8, hasta el final del mundo. ¿Estamos nosotros aquí? Al final del mundo, ¿cierto? Y dice, pero tanto Silas como Timoteo se quedaron ahí y formaron la iglesia tesalónica. Pero aquí encontramos a un Pablo lleno de pasión, lleno de pasión, se le brotaba por los poros. Lo único que aparecía aquí, Jesús, así como la polera que anda trayendo el Carlos con la cruz, ¿sí? Pero a él le brotaban por los poros, ¿cierto? Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Nosotros reflejamos realmente a Jesús en nuestras vidas? ¿Cierto? Qué bonito cuando alguien te dice, oye, mira, a esta persona yo le veo algo diferente, yo siempre le veo algo diferente. Hasta que un día supo que era cristiano y dijo, ahí está, por eso que era diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted? Eso es lo que debemos nosotros reflejar. Que nuestra vida refleje a Cristo. Que nuestro interior demuestre lo que hay en el exterior. Porque no saco nada con llenarme de información si por fuera no hay cambios. ¿Ya? Entonces, hoy aprendimos que estuvo en 2 ciudades. ¿Cuál era? Exacto, ya. Premio. Entonces, Pablo fue a predicar a estas 2 ciudades. Para poder hablar Pablo a las ciudades tenía que conocer a Dios, saber de la cruz, saber de la salvación, saber de la redención y de la vida eterna. Ahora la tarea para nosotros es conocer todas estas cosas, ¿cierto? Para que podamos comunicarlas. Como en todas partes, podemos tener oposición. Puede que en su familia le digan, ya, venís con la palabra otra vez, no. Pero sígale. Pablo es el ejemplo, sígale. Si le dijo a un primo y dice, no quiero saber nada de Dios porque pasan puras cosas malas en los evangelios. Sí, podemos pasar cosas malas, pero no espera una vida eterna. ¿Ya?
Nosotros conocemos el final de la historia. La tenemos clara. Sabemos que este mundo no va para más, ¿cierto? Que está patas para arriba, como dijimos delante. Pero conocemos el final de la historia. Satanás está derrotado. Cristo está glorificado. Conocemos la historia. Ahora, no nos debemos confiar en que sí la conocemos y que queda chance todavía. Puede ser cualquier minuto. Puede ser en cualquier instante. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos estar preparados. Y para poder estar preparados y conocer a Dios, debemos tener una comunión intensa con Él. ¿Ya? Entonces, aprovechen los tiempos. Si van en el metro, en el bus, escuchen un estudio, ¿cierto? Estén ahí, la comunicación directa. Si no hay relación, no hay comunicación. En un avión, en el despegue y en el aterrizaje, la comunicación entre el piloto y el primer oficial es intensa. Lo que hace el piloto lo replica el primer oficial. Él dice a la derecha 30 grados, a la derecha 30 grados, y repite, y todo eso queda grabado. ¿Ya? Porque si no ocurre algo malo. ¿Ya? En esas dos situaciones la comunicación es intensa. Ellos hablan todo el rato. El resto del vuelo van durmiendo. No, mentira. Pero el mensaje es este. Tengamos una relación y una comunión grande con Dios. Puede que usted sea más tranquilo, puede que usted sea más, ¿cierto? Expresivo, ¿cierto? Puede que tenga más intenso cómo enseñar o cómo predicar, puede que sea piolita y aprovecha el tiempo. Pero este es el mensaje. Tengamos una relación con Dios, conozcamos a Dios para que podamos comunicar el Evangelio, tal como lo está haciendo Pablo hoy día. Bien, les invito a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por Pablo, gracias por lo que él hizo, Señor, y cómo nos enseñó a poder buscar de ti, enseñar de ti, Señor, y poder comunicar el Evangelio. Le pedimos, Señor, que nos guíe, Señor, que nos dirija, que nos guarde, que nos ayude, Señor, a mantener, Señor, las convicciones claras, Señor, en este mundo que está malo. Y te pedimos, Señor, que nos guíe, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Señor, a tener una buena semana. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras actividades, Señor, diarias que tenemos. Y te pedimos, Señor, que tú seas bendecido y glorificado cada día. Amén.